Gloria a Dios. En el primer libro de los Corintios, o primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 6 hasta el verso 16. Quiero leer estos 10 versículos de la palabra del Señor porque es algo tan maravilloso. En su Biblia, creo, en versión 60, está en la parte del rótulo donde comienza el versículo 6, dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Los grandes escritores hallaron importante escribir esta parte porque nos habla precisamente de ello. Bendito el nombre del Señor, alabado sea Dios. Y vamos a leer estos 10 versículos. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de un buen saludo que diera el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, él lo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que esta palabra es linda. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito el nombre del Señor. La cual dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¡Qué bendición! Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por la palabra que hemos leído. Bendiga a Dios nuestras vidas. Glorifícate de manera especial, oh Dios. Glorifícate, Dios de gloria, en cada vida, en cada corazón, en cada persona, Señor, que está allí en su lugar. Dios mío, te ruego, Señor, que bendiga las vidas y bendiga nuestras vidas al transcurrir estos momentos de la predicación de su palabra. Bendiga a mi hermano que está atento allí en su hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a mirar la Sagrada Escritura en algunas partes que he tomado. Y es la transformación del Espíritu. En esta mañana, como tema, podemos encontrarlo ahí: el privilegio de conocer a Cristo y su palabra. El privilegio de conocer a Cristo y su palabra. Es un gran privilegio haber conocido al Señor. Usted tiene que tener agradecimiento todo el tiempo de haber conocido al Señor y su santa palabra.
porque lo que éramos antes quizá no vale la pena recordarlo en ningún momento, pero lo que ha hecho Cristo es transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro camino. Él transformó nuestro camino. Él cambió el rumbo de su vida y el rumbo de mi vida, amado hermano. Por eso es que vale la pena estudiar la palabra el día de hoy. Gloria al nombre del Señor, tomándonos el tiempo prudencial para estudiar la Sagrada Escritura. Entonces la transformación es algo que Dios ha hecho y nadie puede desconocer. Las palabras que hoy hablamos, hace muchos años no eran estas palabras. Eran palabras corrompidas, palabras sucias, palabras que no tenían sentido. Pero hoy hablamos con la sabiduría del Espíritu Santo. La mente de Cristo lo encontramos en el verso 16, pero vamos rápidamente a mirar qué es esa transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Creyente o cristiano. Creyente o cristiano. Pues el creyente es aquel que cree y que tiene una idea religiosa. Sencillamente, ese es un creyente. Hoy hay muchos creyentes. Unos creen en la Virgen del Carmen, la Virgen de Manaure, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Perpetuo Socorro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos creen, y todos creen. Es un creyente. Entonces, creyente también es que cultiva una creencia religiosa. Ese es un creyente, que cultiva una creencia religiosa sencillamente. Etimológicamente, persona que cree en el budismo, en el catolicismo, aún en el mismo protestantismo, y así sencillamente creyentes. Pero cristianos significa seguidor de Cristo, hacedor, que profesa la fe de Cristo. Es el cristiano que sigue el camino, que reconoce al Señor en todos sus preceptos. Lo dice Santiago capítulo 1, verso 22 al 23. Debemos ser no cristianos oidores o no creyentes oidores, sino cristianos hacedores de la palabra. El apóstol Pablo se enfoca, alabado el nombre del Señor, en estos versículos que hemos leído. Se enfoca el apóstol Pablo en esta parte tan importante, amados hermanos, como lo es la Sagrada Escritura y como lo es la verdad bíblica. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol es muy natural en su mensaje, como lo fue el Señor Jesucristo en su tiempo, muy natural. El Señor nos habla a través de los evangelios que Él predicó la palabra por parábolas. Y entonces los discípulos se preocuparon para preguntarle: Señor, ¿por qué a la gente le habla por parábolas? ¿Qué significa esto? El Señor dijo: a ustedes les hablo como les debo hablar, en un sentido espiritual, en un sentido de madurez de lo alto, de lo espiritual, del Espíritu Santo, de lo que es de Dios, de lo sublime. Pero a la gente les hablo por parábolas. Bendito el nombre del Señor, porque no se le puede hablar directamente, porque como dice Pablo, estas cosas las debemos de entender espiritualmente, las debemos entender espiritualmente. Eso, cuando hablamos la palabra del Señor de manera espiritual, no hay equivocación en ninguno de nosotros. Hay una bendición grande, bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo siempre me gusta tomar alguna referencia de alguna otra versión, y es muy bonito porque enriquece nuestra mente, enriquece quizás el mensaje de alguna manera. Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Gloria al nombre del Señor. El versículo 1 del capítulo 2, el versículo que leímos dice: así que, hermanos, cuando fui
a vosotros, capítulo 2, verso 1, para anunciaros el testimonio, no fui con excelencia de palabras, pero hay una versión muy linda que dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan de Dios, o de lo que Dios tenía secreto para nosotros. Ya Pablo dice en esta versión: cuando yo fui la primera vez, alabado el nombre del Señor, a ustedes, porque todos sabemos, amados hermanos, amables oyentes, que las personas que hemos leído lo que era el apóstol Pablo, antes Saulo, él dominaba, por lo menos dicen algunos escritores, 5 idiomas. Este hombre predicó y tenía una sabiduría maravillosa, pero al pueblo, al humilde, a la persona humilde, de conocimiento bíblico, de poco estatus bíblico o conocimiento de lo alto, bendito el nombre del Señor, les habló sencillamente en lengua humilde, entendible, como lo hace el Señor por nosotros. Pues decidí, dice él, que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. O sea, me voy a olvidar de mi léxico, dijo Pablo. Me voy a olvidar de mi capacidad intelectual. Me voy a olvidar de esas excelencias de palabras para hablarle a un pueblo del amor de Cristo, para hablarle a un pueblo de la paz de Cristo, para hablarle a un pueblo de la salvación gratuita, para hablarle a un pueblo del camino nuevo, para hablarle a un pueblo del Cristo crucificado, para hablarle a un pueblo del Dios de amor. Eso fue lo que se propuso el apóstol Pablo en su tiempo, en este versículo 1 al 16. Bendito sea el nombre del Señor. Me acerqué a ustedes, dice, en debilidad, con timidez y temblor. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo más lindo, amados hermanos, que hoy en la vida cristiana nadie se puede, ni nadie nos podemos creer suficientes, que ya lo sabemos todo, que tenemos la mejor expresión. No, amados hermanos, hagámoslo con reverencia, con temor delante de Dios. Y eso lo hacemos continuamente. Le pedimos a Dios que nos ayude, porque no éramos los indicados quizás para estar frente a una cámara, para estar predicando, bendito el nombre del Señor, porque no teníamos la capacidad, porque éramos insignificantes. Así que el apóstol Pablo tiene esa expresión maravillosa, y lo dice él: mi mensaje, mi predicación fueron muy sencillos. Esa es la predicación de hoy, sencillamente decirle a la persona: mire amigo, su pecado lo puede condenar. Eso dice la Sagrada Escritura, bendito el nombre del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la Biblia. Leamos la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. En lugar de usar discursos, dice él, ingeniosos o persuasivos, porque hay gente que tiene una palabra muy tremenda. Hay gente que usa términos muy tremendos, muy teológicos. Alabado el nombre del Señor, con una retórica, con una hermenéutica muy suficiente, pero de alguna manera no hay del Espíritu Santo en ellos. No hay inspiración del Espíritu, no hay unción del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que conmueve a la mente, al corazón, es el que llega al corazón de la persona, y no necesitamos tener tanta sabiduría ni tanta excelencia, sino decirle al Señor que nos bendiga, y que bendiga a aquella persona que escucha un mensaje, que oye un mensaje. Es nuestro anhelo, es nuestro propósito en estos días, que la palabra corra libremente a través del Espíritu Santo. Que sabemos lo que dice la Sagrada Escritura, que leyendo el texto bíblico, cada uno de nosotros nos identificamos a través de la palabra. Así que él dice: en lugar de usar discursos persuasivos, confía solamente en el poder del Espíritu Santo. O sea,
yo vine a predicar a Cristo. Yo vine a predicarle a la gente y a decirle que hay dos espíritus. El espíritu del hombre, el espíritu personal del hombre, el que toma sus propias decisiones. Pero que está el Espíritu Santo de Dios, que hace cambiar la mente, que hace cambiar el corazón, que hace cambiar el rumbo de la vida de la persona, del ser humano. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu de Dios. Así que dice él, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es que aquí no estamos confiando en lo que yo sé, en lo que tanto he aprendido, en mi mucho estudio. No, amado hermano, para predicar la palabra se necesita un hombre dispuesto, una mujer dispuesta, una persona que tenga temor a Dios, que tenga el Espíritu Santo de Dios, que lea la Sagrada Escritura, que crea en el Dios omnipotente. Alabado el nombre del Señor. Y ese es el gran predicador que el Señor escogió desde el principio, como lo fueron los apóstoles. Hombres, alabado el nombre del Señor, que muchos de ellos, dice la palabra, eran hombres del vulgo, y la gente los reconocía como gente del vulgo, como personas que no tenían mucha capacidad intelectual, pero que Dios los escogió para que predicasen el testimonio, el mensaje de salvación. Por eso usted encuentra que el apóstol Pedro, siendo un pescador, en el día en que él salió a Jerusalén, en la plaza de Jerusalén, a predicar su bendita palabra. Amados hermanos, usted conoce la historia de él. Ese día se convirtió un grupo de personas que no sé qué palabras haya usado intelectualmente, sino único espiritualmente. Y Pedro usó la palabra. Pedro usó la palabra que usó Juan el Bautista: arrepentíos, porque han crucificado al inocente, han crucificado al Señor Jesús, lo han tenido en poco y no han tenido la sabiduría espiritual para reconocer quién es el Señor Jesucristo. Por eso Pedro predicó un mensaje de arrepentimiento. Él no predicó un mensaje con tanta hermenéutica o con tanta capacidad espiritual. Dio un mensaje, como dice el gran predicador, a la conciencia del hombre, a la conciencia del ser humano. Por eso cuando él dijo: este Jesús a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso lo dice el libro de los Hechos 2:38. Este Jesucristo que ustedes han crucificado por la ignorancia, por no tener sentido espiritual, este Jesucristo lo ha hecho Dios, Señor y Cristo. Por eso, amados hermanos, nosotros predicamos lo que dice la Sagrada Escritura. Y yo quiero seguir esta partecita importante, porque quiero terminar esta parte de la Sagrada Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no hablé con sabiduría humana, con sabiduría que tenía, que la había aprendido de mis superiores, con todo lo que tenía de conocimiento de las cosas anteriores del Antiguo Testamento, aún de las mismas Escrituras. Él no predicó esa sabiduría ni en los idiomas que él sabía. No, amado hermano, él predicó a Cristo crucificado. Es muy sencillo decirle a la gente que Jesucristo es el Señor de todos nosotros. Él es el de ayer, Él es el de hoy y Él es el de por los siglos. Es muy sencillo decirle a la gente que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo salva. Por eso Pablo se identificó con el mensaje del poder de Dios. El verso 6, quiero leer esta versión. El verso 6 nos dice: sin embargo, dice esta versión, cuando estoy con creyentes maduros, o sea, gloria en nombre del Señor, cuando estoy hablando la sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
Aquí dice, con creyentes maduros. Cuando yo hablo con ellos, con esos creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, porque es que entre nosotros como creyentes entendemos cuál es el amor de Dios. Usted le dice a un inconverso que usted lloró en la presencia de Dios. El inconverso le dice, usted está loco. Yo no sé qué es eso. Yo he llorado por mis problemas. He llorado por mis dificultades. Y a veces nunca he llorado. Porque nunca he sido compungido. No sabe qué es eso. Pero cuando yo le hablo a usted del compungimiento en el espíritu, usted me entiende y dice, pastor, yo he tenido que llorar delante de Dios. Y he tenido que sentir la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Por eso estoy en pie. Eso lo hablamos con personas que han alcanzado la madurez. Bendito el nombre del Señor. Sabiduría. He hablado palabra de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. O al mundo de los gobernantes de este siglo. Quienes pronto son olvidados. La sabiduría del mundo se olvidó. Gloria al nombre del Señor. Grandes hombres de la historia que han escrito libros, que han hablado con tanta sabiduría y que aún han quedado impresos en algún libro, en alguna estampilla, ha quedado impreso el renombre de esa persona. Pero solamente quedó allí. Pero Jesucristo, que murió y resucitó, sigue vigente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Él dice, yo hablo la sabiduría, la que hablamos, esta sabiduría que hablamos, es el misterio de Dios. Y son palabras que antes estaban escondidas. Dios había escondido las palabras de los sabios, de los intelectuales, de los inteligentes, de muchas personas de aquel entonces, las escondió. Así que, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos gozar el día de hoy de esa gloria, de esa presencia divina, para que nosotros hoy tuviéramos la experiencia de conocer la palabra a través del Espíritu Santo y ser transformados por Él. Por eso hoy adoramos. Cuando hablamos de hacer culto ante el inconverso, ante la persona, quizás esa persona no sabe qué es celebrar culto al Señor. Cuando yo hablo con el que tiene madurez y le hablo, vamos al culto, usted sabe perfectamente, voy a alabar a Dios, voy a adorar al Señor, voy a glorificar al Señor, voy a cantar al Señor, porque yo sé que se hace en un culto. Si yo le hablo a una persona inconversa, vamos al culto, ¿sabe qué dice? Van a colectar la ofrenda y a pedir los diezmos. Pero cuando hablamos dentro de nosotros como maduros espiritualmente, hablamos de las cosas santas de Dios y entonces decimos, no, vamos a hacer culto a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es la sabiduría de la que hablamos en este misterio de Dios. Su plan, que antes está escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que conociésemos al mundo, antes que viniéramos al mundo, antes que usted y yo naciéramos, la sabiduría que usted hoy tiene, la sabiduría que yo hoy tengo, el conocimiento que yo tengo en la palabra, la comunión del Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos, eso lo escondió Dios de alguna gente que tenía su corazón endurecido, y hoy disfrutamos. Desde antes que naciéramos, Él tenía escondido esto para que hoy disfrutáramos de la bendición del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el verso 8 dice, pero los gobernantes de este mundo, dice esta versión, no lo entendieron, ¿cierto? El verso 8 que leemos aquí, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Dice, si lo hubieran hecho, hubieran conocido la verdad bíblica, no habrían crucificado
al Maestro o a nuestro glorioso Salvador, nuestro glorioso Señor. Si hubieran tenido este conocimiento espiritual, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios está en la iglesia. El Espíritu de Dios está en el creyente. Ya no es mi espíritu, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo deseo hacer, sino lo que el Espíritu diga que debo hacerlo hago. Por eso el coro dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Es lo que hemos aprendido a través de la Sagrada Escritura, mis amados hermanos. Esto es algo muy lindo, muy maravilloso. El verso 9 dice, a eso se refiere la Escritura, dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Tenga entendido, amado hermano, este texto maravilloso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Usted tiene la respuesta, porque el texto lo dice. Y eso lo reservó el Señor para nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no sentir el privilegio? Y reconocer el privilegio de haber conocido a Cristo y su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy feliz de haber conocido a Cristo y su bendita palabra. Ella ha enriquecido mi vida. Ella ha hecho en mi vida cosas grandes a través de la palabra, esos secretos. El verso dice, ningún ojo ha visto, ninguno oído ha escuchado, así que se han hecho sordos. Ninguna mente ha imaginado, dice esta versión, lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, esta versión se remonta hacia el futuro, para quienes los aman. Nadie se imagina, hermano, padre de familia, madre de familia, usted no se imagina lo que es usted, gloria al nombre del Señor, hoy. No lo que era antes, lo que es hoy usted. Usted tiene algo grande que Dios le ha dado. Usted dejó de ser lo que era. Hermano, hermana, amigo, usted debe dejar de hacer lo que era, porque Dios transforma, porque Dios sí cambia, porque Dios sí dirige nuestra vida. Hay de este mundo sin Cristo, hay de la humanidad sin Cristo. Pero qué bendición, qué privilegio cuando usted y yo hemos cambiado nuestros modales. Cuando en algún momento hay muchas personas que conocieron al Señor teniendo una familia, teniendo un hogar. Cuando hoy en día han conocido al Señor, esa familia hoy pueden decir, ay, cuánto tiempo perdí sin haber conocido este santo evangelio. Hubiera dirigido a mis hijos, no hubiera perdido quizás mi esposa, diría alguno, no hubiera perdido el hermoso hogar, no hubiera hecho tantas cosas malas que hice. Pero amado hermano, ¿por qué no estar hoy contentos, agradecidos de ser personas privilegiadas de haber conocido al Señor, amada iglesia? Por eso dice que cosas que ojo no vio, bendito el nombre del Señor, ni oído oyó, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él tiene algo grande. Alabado el nombre del Señor. En muchos años sin conocer a Cristo, cuando vivía en el campo, en mis faenas de trabajo, de labor del campo, nunca me imaginé que Dios pudiera darme la sabiduría. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando uno retrocede un poquito a aquellos tiempos tan difíciles, sin Cristo, sin mi Señor, sin mi Salvador, amados hermanos, uno se queda atónito cuando hoy, bendito el nombre del Señor, conocemos a Cristo y aún nuestras palabras, nuestro léxico, aún nuestra mirada, nuestra humildad, nuestra paciencia, nuestros modales, nuestras costumbres, todas han
han sido y son diferentes. Bendito el nombre del Señor. Cuando hasta para hablar tenemos que saber cómo vamos a hablar. Porque cuando uno habla alguna palabra que no es entendible, la gente lo puede tomar de otra manera. Pues la Biblia nos habla de esa palabra, de esa sabiduría para hablar. Pero también nos dice Hebreos capítulo 4, verso 29, y nos lo recalca el Señor: ninguna palabra corrompida, sucia, salga de nuestros labios. Esa es la manera, ese es el léxico, esa es la modalidad espiritual que tenemos nosotros hoy. Esa es la palabra que tenemos hoy, que la hemos aprendido. Ella nos la dio el Señor en su secreto divino. Porque yo no me crié en un lugar cristiano, me crié en un lugar católico. Pero nunca mi vida fue diferente. Siempre fui católico y siempre pequé, siempre se hicieron las cosas pecaminosas. Porque andaba el espíritu del hombre, de mi propio capricho, de mis propios deseos, de mis propias palabras, de mi propio actuar. Pero cuando Pablo nos dice aquí más adelante, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu. Pues el Espíritu investiga todo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es el Espíritu Santo. Es el que conoce. Cuando el Espíritu Santo hace contacto con nuestro espíritu, la conciencia del ser humano se activa y le hace sentir que está en pecado, que tiene errores, que tiene dificultades. ¿Cómo se acercará el hombre a Dios? Con ese problema no se puede acercar a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Que el Espíritu Santo escudriñó en nosotros todo lo que había. Y entonces nos acercamos a Él. El subconsciente del ser humano nos hizo allá entender a usted y a mí que teníamos una falta, que teníamos un error y que no lo habíamos confesado delante de Dios. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu. Pues su Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de Él. Bendito nombre del Señor. El verso 11 nos dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea, nadie conoce su secreto, amado amigo que me escucha, amado hermano que de pronto está livianamente. Nadie conoce su secreto. Lo conoce usted, lo conoce su espíritu. Su misma conciencia le dice cómo está. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, entonces automáticamente el Espíritu Santo escudriña la mente y el corazón a través de la palabra, y Dios le hace ver a usted que tiene un pecado, que ha cometido una falta, y que para enmendar, para borrar ese pecado, es necesario que vaya a Cristo. Lo hemos hecho muchos de nosotros, miles y miles de personas, creyentes o cristianos, seguidores, amadores de la palabra. Lo hemos hecho. Por eso hoy predicamos con la libertad que el Señor nos ha dado de predicar su bendita palabra. Yo puedo hablar libremente del borracho porque yo no lo soy. Bendito el nombre del Señor. Yo puedo hablar, alabado el nombre del Señor, del adulterio. Lo puedo hablar libremente. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso no me acusa a mí. Eso no me trae a mí ninguna sentencia. Alabado el nombre del Señor, porque amo al Señor, porque ya soy reformado, transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra es lindo leerla, encontrar en ella la bendición del Señor. Mis amados hermanos, el verso 12 nos dice: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Yo sé que usted ha recibido el Espíritu de Dios, por eso ha habido un cambio en su vida, ha habido una transformación en su vida, por eso, porque recibió el Espíritu Santo de Dios.
El Evangelio según San Mateo, según San Juan, capítulo 14, verso 17, allí nos dice, alabado el nombre del Señor, el Espíritu de Dios no lo puede recibir el mundo, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos, por eso Él está en nosotros y mora con vosotros. Por eso está en medio nuestro. El verso nos dice, no el espíritu del mundo, usted no recibió el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es confusión, es mentira, es odio, atraco y tantas cosas que se ven hoy en día. Bendito el nombre del Señor. Dice, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Hoy nosotros disfrutamos de las cosas maravillosas que Él nos ha regalado. Su sabiduría, el bien hablar, el bien actuar, su expresión, su anhelo de que su familia, de que sus hijos sean personas excelentes el día de mañana. El verso 13. Le decimos estas cosas sin emplear palabra que conviene de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabra que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Nosotros hablamos lo espiritual. Por eso a veces la gente que habla con usted, comparte con usted, le puede decir de pronto, no tiene otro tema sino el Evangelio, no tiene otro tema sino de Dios. Pues ¿qué podemos decir? Claro, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la gente habla del hábito que tienen todos los días, del hablar todos los días. Bendito el nombre del Señor. De eso se jactan, de lo que hicieron en la noche anterior para hablar del día siguiente. Nosotros hoy estamos en culto, mañana estamos en culto, el martes estamos en culto, el jueves en culto. Todos los días podemos estar en culto, todos los días hacemos devocional y estamos en culto. ¿De qué otra cosa podemos hablar? De lo espiritual. Eso es la explicación que el apóstol Pablo da en esta lección maravillosa. El verso 13, le decimos estas cosas sin emplear palabras que no provienen de la sabiduría humana, vienen de la sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados, el verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el que no conoce al Señor, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Para ellos son locura, no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural parece locura, que uno tenga que doblar su rodilla y ore al Señor. El hombre natural no entiende. A veces uno habla con la gente y le explica la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces la gente dice, eso dice la Biblia, y quiero decirle, sí, hay tantas cosas de lo que hoy nosotros vemos, de lo que está sucediendo, que lo dice la Sagrada Escritura. La gente no entiende, usted y yo lo entendemos. Esa paz es la que llena nuestra vida. Y termino, en cambio el espiritual, o sea, usted y yo, amado hermano, juzga todas las cosas. Usted y yo juzgamos todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Nosotros juzgamos todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Pero Él no es juzgado de nadie. Ese es el privilegio que hoy tenemos. Que nadie levante un dedo, que nadie nos señale a nosotros, alabado el nombre del Señor, como malhechores, como dijo Pablo, o por entrometernos en cosas que no nos hemos de entrometer, sino como gente sabia, como gente espiritual, como hombres, mujeres, jóvenes, niños espirituales, hogares espirituales. Hoy nadie puede levantar, alabado el nombre del Señor, y nadie puede llamar a la policía para decir, allí se están matando el uno al otro. No, amado hermano, allí estamos en culto, aquí estamos adorando, aquí estamos exaltando la presencia del Señor. Y luego dice la Sagrada Escritura, mas nosotros, dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Una pregunta que hay aquí, lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Quién conoció la mente del Señor? Es un interrogante, es una pregunta que la tiene que evaluar el personaje único. Yo lo tengo que escudriñar.
yo tengo que responder la pregunta a cualquiera. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues la respuesta es nadie. Nadie conoció la mente del Señor. Pero ¿sabe cuál es el privilegio? Como dice el tema, el privilegio de conocer a Cristo y su palabra. ¿Sabe cuál es el privilegio, mi amado hermano? No se avergüence de ser hombre de Dios, mujer de Dios. Mejoremos cada día más y más. El Señor está a las puertas. Quiero decirle cuál es el privilegio. ¿Quién le instruirá? Nadie. Óigase bien, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque su mente es diferente, porque su consejo es diferente, porque su andar es diferente, su hogar es diferente a todos los hogares. Bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que, amado hermano, usted ha sido diferente y es diferente, porque tiene la mente de Cristo. O sea, el privilegio más grande es que el Señor tomó nuestra mente, nos dio de su Espíritu Santo y hablamos sabiduría de Dios, el misterio de Dios. Lo que estaba escondido, hoy lo hablamos, hoy lo predicamos, hoy lo practicamos, hoy hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Hoy tenemos el mensaje, hoy tenemos la presencia del Señor, hoy disfrutamos de la gloria divina de Dios cuando cantamos, cuando adoramos al Señor. Amado hermano, iglesia del Señor, esta sabiduría es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, les dejo mi consejo en esta mañana. Gózate y alégrate de ser un verdadero hijo de Dios. Sea un hombre de Dios, sea un cristiano, no sea un simple creyente, sea un cristiano, un seguidor, uno que ama a Cristo, uno que hace las cosas que el Señor nos habla, que digamos, que nos dice que hagamos las cosas de Dios. Aleluya, que pongamos en práctica el conocimiento de Dios y que la paz de Dios sea quien gobierne nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que, amado hermano, es cosa muy maravillosa hablar con personas espirituales. Amado hermano, la riqueza que usted tiene es grande. Es grande. ¿A quién se la debe? ¿Al Estado? ¿A las alcaldías? ¿A la ciencia de este mundo? ¿A todos los gobiernos de este mundo? No, lo que usted tiene se lo debemos al Señor de gloria, al que murió en la cruz. A Él le debemos todo, amados hermanos. A Él le debemos todo, mis amados hermanos. Así que dejo mi mensaje a ustedes el día de hoy. Gózese y alégrate. Denle un gloria a Dios allá de usted donde está. Denle un gloria a Dios al Señor allá donde usted está. Denle un gloria, una alabanza al Señor y dígale: Dios, gracias, gracias por la sabiduría espiritual, por la inteligencia espiritual. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por cambiar el rumbo de mi vida. Gracias, Señor, porque debía estar en un cementerio, debía no tener ya vida, ya no debía de vivir, porque estoy a punto de que me mataran, qué sé yo. Pero, amado hermano, usted hoy disfruta de la vida en Cristo Jesús, de la gloria del Señor Jesucristo. Hoy tenemos la mente de Cristo y es lo más grande, la riqueza más grande que tenemos el día de hoy, de conocer a ese Cristo de la gloria. A ese Cristo de la gloria. Dele la honra y la gloria al Señor en esta preciosa mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta bendición que el Señor nos concede de estar en la presencia de Él. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por mis hermanos.